Un gran gusto de forma virtual. Primero que nada, pues muchas gracias Marco Tulio por la invitación y también a la universidad por invitarme. También quiero agradecerles a todos por el interés en el tema. Voy a buscar dar mis 5 centavos ahí de aporte sobre toda la experiencia y conocimiento que he obtenido sobre este tema, que es un tema muy apasionante, ¿verdad? He tenido el gusto de estar en este tema por más de 12 años. Es un tema que me súper apasiona y la verdad que está en constante evolución, es de mucha innovación y está impactando y resolviendo necesidades de negocio en nuestras vidas diarias, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha reflexionado cuántos casos de uso estamos utilizando en nuestra vida diaria basado en datos. Cuando Marco me invitó a la conferencia, traté de hacer un poquito la reflexión y pues a veces lo pasamos desapercibido, pero muchas veces utilizamos muchos de estos casos de uso ya. O sea, por ejemplo, cuando queremos contestar cómo ha evolucionado mi desempeño en los ejercicios matutinos en el último mes, volteamos a ver nuestras apps de las métricas de Fitband, Garmin o nuestro Apple Watch, y ahí encontramos mucho de esa información. También cuando ya nos aburrimos de la música que estamos utilizando en el gimnasio o cuando no sabemos qué ver en el Netflix, ¿verdad? Utilizamos todos esos algoritmos de recomendaciones de Spotify o de Netflix para que nos digan qué música escuchar o qué serie o qué movie ver, ¿verdad? También cuando no sabemos cómo va a estar el clima, qué ropa usar durante el día, si habrá calor, frío, lloverá. Revisamos el pronóstico del clima para entender cómo está el pronóstico, el forecast del día de hoy. También cuando queremos salir, vamos atrasados hacia alguna reunión en otro lugar y necesitamos saber cuánto nos podemos llevar y qué ruta es la óptima para seguir. Utilizamos Waze para llegar hacia nuestro destino. Todos estos son casos de uso que ya los estamos utilizando de una forma cotidiana y pues es mucho por todas las innovaciones que se están haciendo a través de los datos. Hoy yo les quiero hablar un poco sobre uno de los elementos que participan en todo este ecosistema. Más allá que solo la parte de data warehouse, toda la arquitectura de una gestión de datos. Pero para iniciar, quiero iniciar contándonos un poquito cómo es el entorno, o sea, qué es lo que estamos viendo. Entonces, básicamente, ¿qué es el entorno? ¿Por qué son importantes los datos? ¿Cuál es nuestro entorno y qué está pasando alrededor de todos los datos? Entonces, primero desde una perspectiva fisiológica, ¿verdad? Y referente a la biología de nuestro cuerpo, el escritor Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido y pensar despacio, Thinking Fast and Slow, menciona que tenemos dos sistemas. El primer sistema es un sistema inmediato, básico, eficiente y de mucha inercia. El segundo es más lento, más racional, profundiza y calcula. Lo que tendemos a hacer es, naturalmente, inventamos historias buscando sustentar nuestras decisiones porque utilizamos de forma más natural el sistema 1. Y por eso es importante que también tengamos a la hora de tomar decisiones en nuestras empresas, tomar decisiones basadas en datos. Entonces, complementar para que no sea una decisión intuitiva, ¿verdad? Sino que sea una decisión basada en hechos. Eso desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando interno dentro de las empresas? Pues normalmente nosotros tenemos los datos fragmentados en múltiples sistemas, tanto internos o externos, ¿verdad? Lo común que tenemos tenemos un CRM donde gestionamos los clientes, tenemos un gestor de campañas para todas las promos, hacemos las ventas a través de un POS y los costos los llevamos en un ERP, ¿verdad? Y después viene nuestro CFO o nuestro director de finanzas y nos pide un P&L por canal. Entonces ya nos viene la necesidad, el reto de
unificar desde una sola perspectiva consistente e íntegra para resolver el caso de uso. Entonces, adicional a eso, ¿qué más está pasando en las empresas? Normalmente se ven retadas por una optimización en la operación. Muchas empresas vienen creciendo su footprint lo vienen creciendo a través de una ampliación de su posicionamiento en el mercado. Entonces, este posicionamiento en el mercado viene a través de un M&A, adquisiciones de nuevas empresas. Entonces posiblemente no tenían algunas regiones, invierten para comprar esas regiones y terminamos teniendo 2 CRMs, y el director de finanzas ya no va a esperarnos para que hagamos la migración de un CRM hacia otro, sino que el reto toca que resolverlo unificando ambos CRMs, ¿verdad? También otro de los casos de uso que nos miramos en las empresas, o lo que sucede en las empresas, es que se ve la necesidad de empoderar a nuestros empleados para que mejore su productividad. Necesitamos medirlos cómo están en ventas, ¿verdad? Que estén llegando a las metas. Entonces, y requiere la necesidad de gestionar tableros e indicadores, ¿verdad? Ahora, desde una perspectiva en el mercado, en la parte del mercado vienen nuevas generaciones con más capacidad de pago, como somos los millennials y como son los de generación Z, que valoramos la simplicidad y lo que no tiene el esfuerzo, lo digital, lo effortless, ¿verdad? Y adicional, por esa necesidad de satisfacer las necesidades de estas generaciones, se vienen a empezar a promover más los canales de venta, como son la parte de e-commerce, telemarketing u otras disrupciones, ¿verdad? También están viniendo nuevos competidores que están saturando los mercados, ¿verdad? Entonces, estos nuevos competidores, a veces uno piensa que, porque tal vez por ejemplo, en el caso de los retail, los retails que tienen posiblemente tal vez más posición en el mercado y que son grandes, se están viendo retados por tal vez algunas empresas más pequeñas porque tienen una estrategia más robusta en la parte digital, ¿verdad? Entonces, estas premisas están cambiando, ¿verdad? Las ventajas competitivas en el largo plazo no son sostenibles. Adicional a esto, la parte de transformación digital se vino para quedarse, ¿verdad? Mucho lo vimos con pues, la parte de la pandemia que inició desde hace un par de años, ¿verdad? Que muchos de los negocios empezaron a adoptar más este tipo de canales, ¿verdad? Pero adicional, nosotros, si uno voltea a ver un poco la historia, en la parte de transformación, uno piensa que ha vivido el tema de transformación en el pasado, viendo, por ejemplo, en los años 1920, cuando se hizo la transformación hacia la energía, ¿verdad? Fue una disrupción. También en los 80, cuando fue la computación, y en los 2000, cuando fue el Internet. Sin embargo, el momento donde actualmente estamos es totalmente disruptivo, porque estamos viendo evolucionar múltiples plataformas al mismo tiempo. O sea, está la parte de fintech, blockchain, la parte de automatización y robotics, la parte de inteligencia artificial, que todos esos están habilitados por la parte de tecnología, ¿verdad? La parte de nube y la parte de datos. Y todos estos disrupciones y las plataformas que están evolucionando están generando nuevos casos de uso. Entonces, actualmente estamos viviendo un proceso de transformación más masivo y más innovador, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Y por qué esto es importante? Porque las reglas están cambiando. Como decía, debemos de retar nuestras premisas. Es crítico que tengamos la información para identificar a nuestros clientes, atraerlos hacia nuestras marcas y retenerlos en la compra. El uso de los datos se vuelve una herramienta súper estratégica para ser eficientes y para atraer oportunidades, y como la parte de optimización. La integración de un repositorio de datos para la toma de decisiones, independientemente de la fragmentación de las aplicaciones que hablábamos, es crítico para muchos casos de uso dentro de las empresas. Entonces, las reglas están cambiando. Pero entendiendo un poco el tema, también cómo resolvemos entonces este reto. Entonces,
Aquí apareció la parte del término de analítica. Analítica es un ecosistema de datos internos, externos, que emplea tecnología y herramientas, técnicas, personas y procesos intencionalmente empleados para producir aprendizajes analíticos o los bien denominados insights y llevarlos a las acciones. Como bien dice Davenport en su libro Ser más inteligente que la competencia es la única ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. ¿Y quiénes son? O sea, hay varias empresas, hay varias industrias que ya lo están utilizando. Algunas de ellas, para hablar de ellas, algunas industrias que están materializando todos estos conceptos son, por ejemplo, la parte de salud, cuando ven en los casos de uso de cómo encontramos nuevos fármacos, cómo es la efectividad independientemente de los individuos, todos esos estudios para correlacionar patrones en las enfermedades, acelerar el descubrimiento de fármacos. También en la parte de servicios financieros, cuando tienen la pregunta de negocio de cómo encontramos usuarios maliciosos a través de patrones, ¿verdad? Entonces utilizan datos para la detección para revisar la parte de la parte de fraude, ¿verdad? Y controles regulatorios en el mercado. También en la parte de manufactura, cuando existen las necesidades de cuál es el mejor momento para comprar nuestros insumos, ¿verdad? O cuánto producir para satisfacer la demanda, en qué momento debemos de hacer mantenimiento también en los equipos. Entonces utilizan los datos para pronosticar la cadena de suministros e impulsar el mantenimiento predictivo. También en la industria de medios y entretenimiento, para saber qué escuchar, qué ver, qué recomendar, como decíamos en los casos. Entonces utilizan los datos para conectar a las personas con esas experiencias, enganchándonos o comprometiéndonos como ninguna otra industria. También en la parte de retail, en la venta al por menor, cuando necesitan saber cuál es el nivel de abastecimiento en nuestro punto de venta, cuál es el mejor combo o bundle para recomendar y personalizar a nuestros clientes, ¿verdad? Personalizan esa experiencia y responden a la dinámica del mercado, y muchas veces en tiempo real. Y también existen esas aplicaciones o soluciones que nacen de forma digital, ¿verdad? Como es el caso de Waze, que resuelve la necesidad de cómo optimizo mi ruta a casa, o en Uber, cómo rentabilizo más el precio del viaje según la demanda, o cómo promuevo más conductores en áreas a través de un mejor pago por viaje. Entonces, estas industrias están aprovechando cada dato para ofrecer valor a sus clientes. Pero ya vimos un poco de la industria, miremos un poco de algunos referentes, ¿verdad? Entonces, viendo un poco algunos referentes, ¿qué opinan estos referentes? Reed Hastings, que es el cofundador y co-CEO de Netflix, si bien Netflix es una empresa de contenido y de software, ¿verdad? En el análisis de datos juega un papel importantísimo en su ADN. Ellos han materializado los datos desde su core. Desde inicios, cuando se gestionaba solamente las suscripciones en DVD, ¿verdad? Y no eran todavía una empresa de contenido, ya utilizaban algoritmos para las recomendaciones, utilizaban los ratings, feedbacks y bases de datos externos para sus recomendaciones. De hecho, incluso ellos son famosos por un concurso que hicieron de $1 millón en el 2009 para mejorar su motor de recomendación. Entonces, Reed Hastings dice, si el secreto de Starbucks es una sonrisa cuando obtiene su café con leche, el nuestro es que el sitio web se adapte al gusto del individuo. Otro referente es Joshua Boger de Vertex. Él es fundador de esa farmacéutica y menciona que lo que necesitan los negocios es más información. Es más información que otro tipo, no más inteligencia, no más intuición, solamente más información. Y un referente en la parte de gestión de fondos de inversión, Ray Dalio. Ray Dalio es una leyenda en las inversiones. Para los que han tenido el gusto de estar en la parte de inversión de capital, se dice que uno compite contra uno mismo, ya que se enfrenta cotidianamente al miedo y la codicia, ¿verdad? Cuando uno tiene
Cuando mira bajar las acciones tiene miedo y quiere vender, y cuando mira subir las acciones quiere comprar y digamos, tener más de ese tipo de acciones, es la codicia. Entonces, muchas veces uno tiene que hacer bien su tesis, ¿verdad? Y sus hipótesis para que realmente complemente sus análisis con la información. Entonces, Ray Dalio dice, aprendí que la máquina podía tomar mejores decisiones que las mías porque podía procesar muchísima más información, más rápido y sin depender de las emociones. De hecho, él es un referente porque en la crisis financiera de 2008 obtenía mejores rendimientos su fondo de inversión versus sus competidores. Entonces, ya que entendimos un poco del por qué toda esta tendencia o estos resultados o este tipo de innovaciones a través de los datos, ¿cómo podemos iniciar? ¿Cómo podríamos iniciar? ¿Por dónde arrancamos? Entonces, es una pregunta muy compleja. Si hace algunos años alguien me hubiera preguntado o me hubiera invitado a dar esta charla, tal vez hubiera iniciado solo hablándole sobre el Data Warehouse, pero tuve el beneficio de pues, empezar algo de cero, de una implementación de datos, y cuando me vi en ese reto, una de las preguntas es justo esta, ¿verdad? ¿Cómo iniciarnos? Entonces, la forma más fácil de resolverla es justo, o sea, la parte de cómo iniciamos, pues desarrollando una capacidad analítica dentro de la organización. Se escucha muy fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué es una capacidad analítica? ¿Cómo la desarrollamos? Entonces, cuando uno se hace esta pregunta, hace algunos años me recomendaron un libro que se llama La ventaja esencial, de Essential Advantage. En ese libro lo escribieron unos socios de la firma de consultoría de Booz & Company, que después fue adquirida por Price. Y en el libro mencionan que las empresas deben ser coherentes, es decir, que su estrategia, sus ambiciones, su dirección estratégica deben ser congruentes con sus capacidades que los hacen únicos en el mercado y que les den derecho de ganar dentro del mercado. Entonces, ¿qué son estas capacidades? Entonces, ¿qué es una capacidad? Una capacidad es un recurso o las actitudes que un individuo o una empresa desarrolla, es decir, la cualidad que uno desarrolla para ser capaz de hacer algo, ¿verdad? Entonces, en el libro mencionan también cómo desarrollarla. Y cuando ellos lo explican, explican que para desarrollar una capacidad la abordan basándose en 4 bloques: personas, conocimiento, herramientas y proceso. Entonces, para entenderlo de una forma muy simple, yo les traigo una analogía. Para los que tienen la bendición de ser padres, entenderán bien el ejemplo, pero hace algunos años tuve el reto de enseñarle a nadar a mi hija. Y ¿cómo empecé este reto? Entonces, lo primero es qué uno necesita para desarrollar esa capacidad de poder nadar dentro de mi hija. Entonces, la capacidad primero inició por tener el medio. ¿Qué es el medio? Pues la piscina, una piscina, y no cualquiera, tiene que ser una piscina, pues nuestra hija, y es una piscina limpia. ¿Cuál era la segunda parte? Pues, ¿qué más necesito? Necesito que ella tenga el compromiso, ¿verdad? Que ella tenga el compromiso y querer hacerlo, y que exista alguien que la pueda guiar para llegar a generar esa capacidad. Algún coach o algún entrenador, o puede ser la mamá o el papá que le enseñe a nadar. ¿Qué más necesita? Necesita herramientas. Entonces, pues ocupó que invertir en los lentes para nadar, ¿verdad? Y su sombrero para nadar, ¿verdad? Y ¿qué más necesita? Pues el proceso, cómo tiene que ser la abrazada, cómo tienen que ser las respiraciones, ¿verdad? Entonces, el mix de esas 4 cosas son las que hicieron que ella dominara la capacidad de nadar. Entonces, básicamente, ¿qué son cada una de estas cosas pensando en una organización para desarrollar la capacidad analítica? Entonces, son
son los datos, ¿verdad? La definición son los datos, las personas con el conocimiento son el equipo, las herramientas son esos lentes para dar y el proceso. O sea, ¿cómo desarrollamos, para responder a esa pregunta, cómo iniciamos y cómo desarrollamos la capacidad analítica? A través de estos 4 bloques: datos, personas y conocimiento, herramientas y proceso. Eso es lo que necesita una organización para desarrollar una capacidad analítica. Hablando un poco de cada una de ellas, en la parte de los datos, pues como hemos escuchado en frases ya trilladas, ¿verdad? Los datos vienen creciendo de una manera muy agresiva, el 90% de los datos se han formado en los últimos 2 años, cada día estamos generando más o menos de 2 millones de terabytes, ¿verdad? De información. Entonces, todo ese tipo de datos son los que nos sirven también para la toma de decisiones. Hablando un poco sobre el proceso, entonces, el proceso de construcción y de llevar de datos hacia acciones empieza como se mira en la pantalla, de izquierda a derecha. Están los datos, ¿verdad? Que existen datos internos, externos, ¿verdad? Fuentes de datos internos que pueden ser lo que hablamos de un CRM, un ERP. Fuentes de datos externos que pueden ser estudios o análisis de mercado. Entonces, después estos datos están de una forma desorganizada, como se mira en la gráfica. Y tenemos que transformarlos de datos hacia información a través de herramientas como son la parte de ETLs, aplicando reglas de negocio, limpiándolos, transformándolos, unificándolos y convirtiéndolos y dejándolos de una forma ordenada también, ¿verdad? Y convirtiéndolos en información bajo un repositorio de gestión de datos donde ya está la información correcta, oportuna y accesible. Y después existe otra parte del proceso que lleva de información hacia insights, ¿verdad? Que es básicamente la construcción de esos tableros accionables y asesorar a los tomadores de decisiones para encontrar esos insights, ¿verdad? Y lo último se cierra en generar acciones basadas en datos, ¿verdad? Pero esa es la forma en que se construye de izquierda a derecha. Pero para diseñar la solución se debe de abordar empezando con el fin en mente. Es decir, tenemos que entender primero cuál es el caso de uso, cuál es el caso de negocio que necesitamos resolver, ¿verdad? ¿Cuál es esa pregunta de negocio? Por ejemplo, de lo que hablábamos, si necesito saber la rentabilidad por producto, cliente, canal, ruta o sucursal, necesito preguntarme qué sistemas tienen hoy esa información o esos datos. Entonces, basado en eso, tengo que tomar la decisión de decir, esos son los sistemas que tengo que integrar. ¿Qué transformaciones debo de aplicar para que esos datos se limpien y que queden de una forma más ordenada para que después se puedan tomar ahí y sacar los insights? ¿Cuál es la arquitectura que debo de tomar para el modelo de esta solución? ¿Qué tipos de usuarios voy a tener cuando yo construya esta solución? ¿Son tipos de usuarios que gestionan más indicadores y tableros o adoptan más Excel? ¿O tienen altas capacidades técnicas que puedan consumir información directamente sobre la arquitectura de gestión de datos? ¿Y cómo puedo presentar la información a los altos ejecutivos para que sea influenciable y que pueda tomar acciones partiendo de ella? Entonces, ese es el proceso. Ahora, hablando de una forma conceptual, en la parte de herramientas, vamos a hablar un poco sobre el Data Warehouse, ahora sí. Entonces, un punto importante que quiero dejar claro es que el Data Warehouse no es una tecnología, es un concepto de arquitectura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la necesidad? Necesitábamos resolver soluciones técnicas, una sola fuente de la verdad, ¿verdad? Que sea íntegra, oportuna y consistente. Importante que cuando uno diseña sistemas, para todos los que son del ámbito de informática, cuando uno diseña sistemas, uno piensa en los sistemas pensando en que sea de alto rendimiento para grabar. Pero el Data Warehouse lo pensamos más que sean de alto rendimiento para leer. Entonces, el modelo de datos es diferente. Bueno, pero en este momento
¿qué pasó? Ya veníamos y estábamos resolviendo y obteniendo grandes beneficios a través de esta arquitectura, ¿verdad? Es decir, ya teníamos integración de datos estructurados, como podemos ver acá. También ya los modelábamos basados en temas y dominios, ¿verdad? Y teníamos rendimientos para la lectura y manteníamos la integridad y consistencia de la información. Habilitábamos casos de uso de la parte de business intelligence, de reportes, indicadores, etc. Pero ¿qué pasó después? Se vinieron otros retos. Los datos, por una parte, vinieron creciendo. Se requerían integrar otros tipos de datos y otros formatos. Ejemplo, el equipo de marketing nos dijo, quiero ver al cliente 360. Y nosotros querían ver el cliente desde la perspectiva de los datos internos, se querían verlo desde la perspectiva del mercado, que estaban opinando en redes sociales, etc. Entonces, se requirieron otros casos de uso, otros consumidores, como la parte de científicos de datos. En algunos casos aplazamos el problema, es decir, venimos y reestructuramos los datos, o sea, por ejemplo, lo teníamos de fuentes no estructuradas y los integramos, los transformamos para que fueran estructurados, ¿verdad? En otros casos lo resolvimos también a través de hardware más, de una inversión más fuerte, ¿verdad? O incluso replicábamos datos para que los científicos de datos o tuvieran herramientas para consumir, pero no impactaran al data warehouse. Pero en el largo plazo, la solución se siguió retando y se necesitaba una solución más de largo plazo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vino lo que conocemos como un data lake. Igual que el data warehouse no es una tecnología, es un concepto de arquitectura. Este término empezó a aparecer más o menos en el mercado entre el 2011 y el 2012, partiendo del procesamiento distribuido. El gran habilitador fue toda la parte de Hadoop, ¿verdad? De cómputo escalable, ¿verdad? Su fase inicial fue más o menos en 2002 a 2008, en la fase de innovación. La fase de operación más de uso fue a partir de cuando Hadoop pasó a ser parte de los proyectos Apache en el 2008 al 2011, y después una fase de estabilización donde ya hubieron algunos vendors comerciales, la fase de estabilización, más o menos en 2012. Pero, ¿qué pasaba aquí? Igual, por un lado, resolvíamos que era altamente escalable y todos los datos estaban en un solo lugar. Ya no solo habilitaba de una forma limitada a los procesos de Business Intelligence, sino también la parte de Business Analytics, la parte de hacer análisis ad hoc y Data Science. Pero tenía igual retos, ¿verdad? Los retos más orientados hacia saber qué hay y dónde está, la fiabilidad y la calidad de los datos. Entonces, teníamos limitantes en el modelo dimensional, o sea, la parte de particionamiento también era un reto importante, y el gobierno de datos era muy difícil de gestionar a través de las herramientas. Habían algunos paliativos, pero no una solución de largo plazo. Y muchas barreras de autoservicio, no era tan intuitivo y dependía mucho de capacidades técnicas. Entonces, ¿qué es el concepto que está viniendo ahora? El nuevo concepto de arquitectura. Entonces, ahora hay un concepto que es denominado el Data Lakehouse. Entonces, aquí se mira más la evolución, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Data Lakehouse? Pues al final es una herramienta encima del Data Lake, ¿verdad? Donde podemos resolver la parte de gestionar la calidad de los datos, indexamos también para mejorar el rendimiento y gestionamos también el control de acceso. Es una solución arriba de la parte del Data Lake. Como mencioné, es un concepto de arquitectura nuevo y abierta, que combina los mejores elementos tanto del Data Lake como el Data Warehouse, porque combina la parte de la robustez de las estructuras, gestión, calidad e integración de los datos, integridad de los datos, y la parte, en el caso del Data Lake, la parte del bajo costo, altamente escalable, poder integrar y resolver otros casos de uso. Y hay otros ya eventos comerciales que nos pueden ayudar en eso. Pues, regresando al tema, yo eso básicamente les quería comentar